que existe. Depende, existe en toda estimación siempre va a existir error, siempre. Ahora, el porcentaje de error siempre depende de varios factores. Principal, tipo de datos. Segundo, tipo de método. Y el error humano que nunca debe estar, nunca debe desecharse, porque hay una probabilidad de cometer error. Hasta, eso sí, siempre se coloca porque por más que uno sea experto, no está libre de cometer error. Entonces el error ya se estima de acuerdo a lo que se tenga. Y no es fijo, o sea, no es fijo. No, por decir, en este método se comete tanto de error, ¿no? Depende del tipo de empresa. Porque como les digo, por ejemplo, los datos, y eso los datos están en función a la empresa, a cómo se ha recolectado, a los recolectores de datos. Y eso no es igual, similar a nivel general. Eso es de acuerdo a cada estudio que se haga. Pero sí hay error, sí hay un porcentaje de error. Lo que uno siempre hace cuando utiliza métodos matemáticos, sobre todo de pronósticos, es tratar de que este error sea el mínimo posible. Por eso en el método que se va a ver es el método donde eh, no sé si el método es el que menos probabilidad de error tiene, ya que se minimiza los errores. Por eso el método se le llama mínimos cuadrados, porque ese método minimiza el error y es el que más se utiliza. No sé si he contestado tu duda. Sí, Licen. Ahora sobre el periodo de tiempo, más o menos, ah, ¿se habla en años, meses? Depende de cómo desees. Si quieres pronosticar mes a mes, entonces tendrás que utilizar periodos de mes a mes. Y eso implica tener datos mensuales. ¿Quieres pronosticar anualmente? En proyectos, por ejemplo, lo que se hace es estimaciones anuales. O sea, anualmente cuánto se espera, entonces, para saber la vida del proyecto. Entonces, se puede tomar anualmente. Hay empresas grandes que lo pueden hacer semanal, que hacen semanal. Entonces, se hace un pronóstico semanal. O, por ejemplo, no hablando de ventas o no, no hablando de ventas. Lo que nos está pasando ahora, el COVID, eso ya se hace diario. Más o menos uno puede pronosticar cuánto será el contagio si sigue las mismas tendencias. Esto de la tercera, cuarta ola, uno va estimando, pero eso ya se lo hace en forma diaria. Los datos que se tienen son diarios. O sea, depende del tipo de periodo que desees trabajar. Puede ser diario, semanal, mensual, bimestral o quincenal, si quieres cada 2 semanas, o anual. ¿Alguna otra consulta? No, Licen, gracias. Ya. Entonces, saben, el pronóstico lo único que nos hace es estimar qué ventas futuras vamos a tener, futuras. Puede ser en forma de términos físicos, o sea, cantidad de productos, o monetario, por verlo moneda. Realizar el pronóstico de ventas nos va a permitir elaborar el presupuesto de ventas. En el anterior tema, que es flujo, por ejemplo, es un flujo con proyecciones. Por eso también se llama estado de resultados proyectado. O sea, más o menos qué ventas vamos a tener en el primer trimestre del 2022 con los datos que tenemos actualmente. Nos podemos estimar las ventas del 2022 y al estimar las ventas también vamos a poder hacer un presupuesto de ventas.
pensamos, se estima vender unas 10.000 unidades, entonces para la venta de esas 10.000 unidades, ¿qué necesitamos? ¿Qué cosas se requieren? Entonces se va haciendo un presupuesto de ventas. Tal vez se requiera más empleados, un empleado más, ampliar el departamento de ventas, colocar los cajones, envases que se va a utilizar. Entonces, eso nos va a permitir hacer un pronóstico de ventas. Y al tener un pronóstico, un presupuesto de ventas, entonces también se pueden realizar presupuestos generales, o sea, los demás presupuestos. Si pienso vender 10.000, ¿de dónde voy a comprar? ¿El proveedor me puede dar los 10.000? ¿O qué tipo de negociaciones puedo hacer? ¿Y el dinero cómo lo voy a distribuir? Y ahí se realiza un presupuesto general. Todos los presupuestos que tenga la empresa. Hay, ya les digo, empresas grandes que tienen presupuestos por áreas. Pero si una empresa es pequeña y solo tiene un solo presupuesto, entonces solo ese presupuesto, pero ya uno puede elaborar. ¿A qué nos referimos con demás presupuestos? Por ejemplo, al de producción, si es que se tratara de una unidad productiva. Si pienso vender 10.000, tengo que producir los 10.000. Y si voy a producir los 10.000, ¿qué requiero para producir los 10.000? Ahí uno analiza materiales directos, materiales indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos en ventas, gastos en administración, ya todo va haciendo su base de ese presupuesto. Se puede hacer el presupuesto de compras de insumos, lo que les decía, o mercadería. Si solo es comercial, es de mercadería. Si pienso vender 10.000, ¿de dónde compro esta mercadería? ¿Cómo la traigo? ¿Qué gastos voy a incurrir en el traer la mercadería? Si le añado algún valor agregado, para añadirle ese valor agregado, ¿qué se quiere? ¿Tengo lo necesario? Entonces, con un presupuesto de ventas, que es sobre todo en empresas comerciales, es el principal ingreso que se tiene. Por tanto, de ahí parte todo. Por eso, con un buen presupuesto podemos hacer todo eso. Lo que también hemos hecho, el flujo de efectivo. Con el presupuesto de ventas, nosotros hemos hecho un flujo de efectivo. Más o menos cuánto vamos a requerir, cuánto vamos a tener de ingresos, cuánto vamos a gastar y si se requiere o no financiamiento para seguir operando. ¿Qué métodos se tiene para realizar un pronóstico de ventas? Juicio ejecutivo. O sea, aquí como juicio no es de algo jurídico, sino es de conocimiento. O sea, los ejecutivos de la empresa, más o menos en base a su experiencia, al conocimiento que tienen de la empresa, entonces pueden hacer un juicio de cuánto más o menos se puede vender o se va a vender. Entonces, simplemente es un criterio ya del conocimiento, de la experiencia que se tiene a nivel ejecutivo. Hay un análisis ya, sin hacer muchos cálculos, uno dice ya tanto vamos a poder vender el siguiente mes, los siguientes meses. Se puede realizar mediante encuestas. Se puedo ir a los lugares donde se comercializa mi producto, a la persona que uno desea dejar llegar, lo que se llama el mercado al cual uno quiere llegar,
y plantear una encuesta para saber qué aceptación tiene el producto y cuánto más o menos podría requerirse para el siguiente mes o el siguiente periodo de tiempo, cualquiera que fuera. Las encuestas pueden realizarse como una encuesta de pronóstico de los clientes, como una encuesta de pronóstico de la fuerza de ventas, o algo como el método Delfios, que es una combinación de ambos. Puedo ver en cantidad de clientes si voy a aumentar, disminuir. Uno, en cantidad de clientes. Dos, esta encuesta, elaborarla, realizarla, donde los clientes sean los que me contesten. O sea, una encuesta para los clientes. O sea, a los clientes va uno y le pregunta si, si va a requerir más de mis productos y el siguiente periodo de tiempo va a consumir los productos, entonces uno va haciendo. Pero los datos son recogidos de los clientes. Y eso también me ayuda a ver si más o menos puedo incrementar mi cantidad de clientes. Puedo hacer la encuesta de pronóstico, pero a la fuerza de ventas, o sea, a mis vendedores. No tomar en cuenta a los clientes, sino al departamento de ventas. Los vendedores, como están en contacto con los clientes, entonces más o menos a ellos preguntarles cuál es su expectativa de las ventas. O el método Delfos, que es una combinación donde se puede realizar en ambos sentidos, o sea, una cosa más general, más amplia. Todo esto, bueno, la mayoría casi siempre, pero aquí lo estamos colocando separado, siempre se hace en base a un análisis de series de tiempo. Ya les decía, tiempo siempre va a estar incluido. Tal como su compañera preguntaba, ¿lo puedo hacer diario, mensual, anual? ¿Cuál es conveniente? Al preguntar anual, mensual, está utilizando la variable tiempo y siempre se hace en función al tiempo. Siempre se hace. Pero y aquí se hace un análisis de las series de tiempo. O sea, ver cómo es el comportamiento en el tiempo. Puede ser mes a mes, como en el gráfico. Entonces, en base mes a mes, voy viendo cómo va fluctuando. Cómo va fluctuando esto. Esto, dentro de los matemáticos, casi siempre está esto de análisis de series de tiempo, estadístico matemáticos, como enseguida vamos a ver. Ya que aquí intervienen métodos interesantes en cuanto a análisis y de los cuales nosotros vamos a ver uno de ellos, el más utilizado a nivel general. Dentro de los métodos de series de tiempo, bueno, uno que se incluye en esto de series de tiempo y que lo colocó como un cuarto método para pronóstico es el análisis de regresión. En el análisis de regresión, más o menos uno va estimando cómo es el comportamiento de las ventas y en base a eso uno ya va estimando, viendo qué tipo de comportamiento tendrá. Por eso se llama regresión. Esto lo puedo asumir como una recta para representarlo mediante una ecuación matemática. Puede ser una curva
para hallar su representación matemática. El análisis de regresión incluye sobre todo esas dos cosas, ver cómo los represento mediante una ecuación matemática. Y aparte, la gráfica que va a tener. Y nosotros eso nos vamos a dedicar, por eso les indicaba, no sé si en la mayoría de los programas de estadística, bueno, que tenía siempre uno de los últimos temas era análisis de regresión. No sé si en el programa de estadística de la carrera está eso, pero si no, lo vamos a ver a nivel general, pero es interesante que lo vamos a utilizar en sí. Pero se les voy a explicar en qué consiste, cómo se hace. Otro método que se tiene es la prueba de mercado. Tal como su nombre indica, prueba, hacer pruebas. Donde, en los lugares donde nosotros vendemos el producto, en los lugares donde vamos a comercializar el producto, donde tenemos identificado nuestro mercado. Puede ser lugar geográfico, puede ser en personas, o sea, quiénes está destinado nuestro producto. O sea, como mercado no siempre es geográfico, puede ser geográfico. Si mi producto son dulces para niños, entonces el mercado son los niños, entonces hago mis pruebas con los niños para ver si les gusta o no les gusta. Entonces ahí es probar y de acuerdo a estas pruebas que se tiene, está aceptable nuestro producto, podemos más o menos deducir, estimar cuánto podríamos vender. Dentro de esos métodos que hemos visto también, bueno, están, por si acaso, lo que vamos a ver no es que son diferentes, solo que ahora vamos a ver cuáles utilizan cálculos. Existen muchos métodos para calcular el pronóstico de ventas. Algunos esos son varios los métodos. Un primer grupo son los métodos aritméticos, que es mediante incrementos porcentuales, incrementos absolutos o promedio móvil. O sea, porcentaje, cuánto estamos incrementando. ¿En qué método hemos hablado nosotros de porcentajes? De los que hemos visto hasta ahora. Bueno, para que sigue lo del silencio. En el método vertical, por ejemplo, nosotros hablábamos la participación porcentual que tiene una cuenta o grupo de cuentas respecto a un total. Entonces, si tengo por bastante tiempo esos datos, voy viendo porcentualmente cuánto se va incrementando, o en absoluto, en dinero, cuánto voy incrementando de mes a mes, y de acuerdo a ese incremento ya puedo deducir más o menos cuánto será el incremento para el siguiente periodo, para el subsiguiente, y así puedo pronosticar en base a incrementos o a los promedios del mes anterior al mes actual, cuál es el promedio, de este mes a este mes, cuál es su promedio, de este mes a este mes, cuál es el promedio. Y en base a estos promedios que se llaman móviles, yo ya puedo estimar más o menos cuánto sería el siguiente mes. Puedo pronosticar, estimar cuál será la venta. No requiere mucho de matemáticas superiores, diríamos, pero eso están dentro de los métodos aritméticos. Tenemos los métodos estadístico-matemáticos, estadístico y matemáticos, que puede ser mediante uso de logaritmos, o sea, mediante una proyección logarítmica, porque los logaritmos me permiten manejar números pequeños, al igual que números grandes en uno solo. La mayoría de los métodos, cuando hay cantidades muy pequeñas o muy grandes, no pueden conjuncionarse, o sea, no pueden manejarse, por eso se utilizan logaritmos, para poder manejar en uno solo tanto datos pequeños como datos grandes, números
pequeños como números grandes. Y el método que sí vamos a ver, bueno, pues el de mínimos cuadrados, que, bueno, ya les adelantaba, ese es el método donde se obtiene lo mínimo, pero de los cuadrados. Ya cuando vayamos ya les voy a explicar más específicamente. Pero ese es el método que más utilizamos, que más se utiliza inicialmente, ¿no? Porque ya uno sabiendo eso, ya puede utilizarlos, pero en base a esto de mínimos cuadrados. Otros métodos más, no, tal vez no sea la palabra correcta, sofisticados, pero un poco más trabajados. También se tiene el método de criterios personales. Bueno, esto ya es subjetivo, ¿no? Porque cada persona tiene diferente criterio. Por eso, o sea, aquí hay una parte de subjetividad. Dentro de los criterios personales están los criterios del personal de ventas y comercialización, qué es lo que piensan. Lo que en cuadros anteriores les decía, preguntar, hacer encuesta a los clientes o a los que venden y de acuerdo a eso, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Cómo sería la venta? Pero todo esto de criterios personales siempre requiere experiencia. Experiencia. Si no, no se tiene. A mí que me digan, a ver, puede hacer un pronóstico, ¿qué le parece la venta de carbonato de sodio en Alaska? ¿Qué voy a saber yo de eso? Entonces, no tengo experiencia, mi pronóstico, mi criterio no es nada aceptable, ¿no? Este método de criterios personales siempre requiere de experiencia, de la experiencia que se tenga, sobre todo en las personas. Del departamento de comercialización, bueno, departamento de comercialización mayormente se trabaja numéricamente, ¿no? En cantidades, sobre todo expresadas casi en dinero, que se traducen también en cantidad de productos. Puede requerirse a consultores externos. Ahora sí veremos dentro de los métodos matemáticos tenemos el análisis de regresión. El análisis de regresión incluye técnicas usadas en dos operaciones principales, lo que les decía a un inicio. O sea, cuando queremos hacer análisis de regresión para hacer pronóstico de ventas, este análisis de regresión incluye dos operaciones principales. La primera, derivar, pero por si acaso como derivar no es matemático, no es derivada. No traten de tomarlo desde ese punto de vista de cálculo. Podríamos utilizar estimar una ecuación desde ese punto de vista. Encontrar una ecuación. O sea, mediante el análisis de regresión lo que tenemos que hacer es encontrar una ecuación y una línea que represente la ecuación. O sea, lo primero, hallar la ecuación y una línea. Por eso, como línea no se refiere a recta siempre, como al finalcito se indica, que represente la ecuación. Para describir la forma de la relación entre las variables. Lo que tenemos que tratar es que matemáticamente en una ecuación describamos qué relación tiene la variable tiempo con venta por lo general, porque es pronóstico de ventas. Si hablo de pronóstico de producción, la variable tiempo respecto a producción. ¿Qué relación tienen? A esto se le llama ecuación de regresión y línea de regresión. Ecuación, la representación matemática. Línea, la representación gráfica. Ahora, puede ser lineal o curvilínea. O sea, la línea de regresión puede ser lineal o curvilínea. Recta o curva, en cualquier sentido.
sea, esta representación puede ser lineal o curvilínea. Esa es una de las operaciones que se tiene en el análisis de regresión. Primero, derivar la ecuación, encontrar la ecuación que me represente la relación entre las variables y la línea que me represente esta relación, que también represente la ecuación que se ha encontrado. Y lo segundo, ya saben, como es línea, bueno, es una serie de tiempo, siempre se va a tener años resultados. Por ahí nuestros datos originales están representados de esta manera. Entonces yo puedo decir esto se asemeja a una línea. Se asemeja a una línea. Entonces tengo que hallar la ecuación de esta línea y esta sería la rojita sería la línea de regresión. Línea de regresión, porque ya he ajustado, ya he encontrado una representación, una relación entre las variables año y el resultado que decíamos, ventas en nuestro caso. Puede ser de esa manera. O puede ser algo así. Que originalmente de esta manera esté representado mis datos. Puede ser ventas. Entonces aquí yo puedo decir, aquí ya no es tan lineal. Esto más o menos es curvilíneo. Y de esa manera. Allá, muy bien. Entonces tengo que hallar la ecuación que representa esta curva y bueno, la gráfica ya la tenemos. Y más exacta la tendríamos con la ecuación que hallemos. O puede presentarse algo así. Por ahí los datos que tengo originales son de esta manera. O sea, aquí no veo que es lineal, pero estacionario, o sea, un solo valor casi. En este caso es medio ascendente, va creciendo, en este caso va disminuyendo, descendente. En cambio aquí, estable. Más o menos como algo que tengamos constante. Las rojitas serían las líneas de regresión. Lo que se tendría que hallar es la ecuación que representa esta línea o a esta curva. Lo segundo que tenemos que hacer, una vez hallada la ecuación es estimar la variable dependiente a partir de las independientes, basándonos en la relación descrita por la ecuación de regresión. O sea, con la ecuación de regresión, ¿qué es lo que me va a permitir? Estimar. Si se mantiene la misma relación, entonces, ¿qué sucede el año 10, por decirlo? El año 10. El año 10, si se mantiene la misma relación, simplemente mediante la ecuación digo, a el año 10 se pretende vender, media chueca mi línea, tanto. Puedo estimar. En este caso, como es constante, lo mismo. Pero aquí podría decir el año 10, más o menos si sigue la misma tendencia, vamos a llegar a tanto. Gráficamente sería así. Y analíticamente agarro la ecuación de regresión, porque ya saben, estas líneas son representadas mediante una ecuación. Agarro la ecuación y encuentro el valor que tendría. Simplemente es reemplazar valores y listo. No es difícil, no es difícil. Lo difícil es hallar la ecuación, nada más. Pero no es muy difícil, sino dentro del proceso, quizás la etapa más arruinada es eso, hallar la ecuación. No dificultosa, sino la más arruinada dentro del proceso. ¿Alguna pregunta?
Ecuación y línea de regresión. Lo que les decía, mediante el análisis de regresión vamos a hallar una ecuación y una gráfica. Vamos a partir, bueno, siempre se parte de esto, de la recta, como línea de regresión. Para describir la forma de la relación promedio entre las dos variables. En este caso, tiempo y ventas, diremos. Entonces vamos a partir de que esta relación es lineal. Es lineal. Es la base para poder hacer regresión. Partir de la recta. Ya que después todo se puede traducir a eso. Y llevar a eso. Una recta. La ecuación de una línea recta se representa por y igual a más bx. Esa es la ecuación general de una recta. En cualquier lugar donde ustedes vean este tipo de ecuación, que represente dos variables, y y x, en cualquier lugar que vean este tipo de representación, ya mentalmente tienen que decir, es una recta. ¿Qué características tiene esto? Que las variables, su exponente es 1, máximo es 1. O sea, el exponente de las variables es 1. Entonces, en cualquier lugar donde uno identifique que el máximo exponente que se tiene en las variables es 1, no interesa los números, A y B son números constantes cualesquiera. Entonces esta es una representación de una línea recta. Bueno, esto es a manera de recordarles, porque cuando han llevado geometría han debido ver, les han debido hacer realizar la línea recta conociendo la ecuación de la línea conociendo dos puntos, conociendo punto pendiente. Sí tiene varias formas de hallar la línea recta. Pero a nosotros lo que nos interesa es esto, que esta es la representación general. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Por lo general la independiente es el tiempo y aquí puede ser ventas, producción, lo que deseen. A eso se le llama ecuación lineal, porque es una línea recta. Esto se puede obtener o se obtiene mediante dos ecuaciones, mediante el método de mínimos cuadrados, mediante dos ecuaciones que se llaman normales. En primer lugar, puedo obtenerlo mediante método gráfico a mano alzada, o sea, gráfico, agarro dos puntos y puedo aplicar la ecuación de línea recta conociendo dos puntos. Así una nube de puntos, agarro la línea y ya luego puedo decir más o menos así va a ser su representación y hallar la ecuación de esta recta. Puedo hacer mediante semipromedios, o sea, trabajar con periodos cortos, por eso se llama semipromedios, no total, sino ir trabajando por pequeños tramos. O el método que vamos a utilizar, que es el método de mínimos cuadrados. O sea, cualquier relación de dos variables yo obtengo de esta manera mediante esto. Ya se va a cortar el Zoom. Nos va a faltar poco tiempo. Continuaríamos el día de mañana ya con ejercicios prácticos, con un ejercicio práctico. Pero si se requiere resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es lo más difícil del método, resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver si el día de hoy se pasan cómo resolver
Y sabiendo eso es facilísimo. Residuos, la suma del cuadrado de los residuos es la mínima. Donde n es la cantidad de parejas de datos, o sea, de puntos, XY, o puntos sobre la gráfica. En eso va a consistir. Vamos a hacer uso de estas dos ecuaciones para poder encontrar nuestra ecuación de regresión, graficar las líneas de regresión y pronosticar, estimar qué sucederá a futuro si se mantienen las mismas condiciones. No es difícil, ya les digo, lo más arruinado de este método es hallar los valores, pero resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y como ayer les indicaba, en algunas carreras, en una mayoría, pero de las carreras en la materia de estadística está esto de mínimos cuadrados, porque es regresión. No sé si han visto, porque si lo han visto, vamos a hacerlo rápido, entonces no habría problema. Pero si no lo han visto, en algunos casos ya les aparece ya igual a tanto la ecuación como para reemplazar, pero es un poco más conflictivo, pensando que se trata de otra cosa cuando es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, nada más. Por eso estamos viendo desde el inicio y lo más arruinado, ya les decía, es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es lo más arruinado. Y vamos a ver los métodos que hay para resolver. Pero ayer ya un poquito les encargaba de que para que sea más entendible lo que se va a avanzar es un poquito repasar esto de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya que el resto ya lo hemos hecho. O sea, son cosas que van a ver que no hay necesidad de hacer. Es como llenar el cuadro de distribución de frecuencias o la tabla de distribución de frecuencias en estadística. Es parecido. Solo se llena lo que uno necesita. Entonces, no va a haber problema. Sí, lo vamos a hacer. De eso no se preocupe. Ya. Entonces, veremos a ver. Con el primer ejercicio van a ver que este método es sencillo. Voy a dejar un momento de compartir para pasar al ejercicio. Las ventas registradas de los últimos meses son las siguientes. Ya saben, para realizar este método de mínimos cuadrados, siempre se requiere datos históricos, o sea, datos anteriores. Y mejor si son varios. Tampoco es 2 datitos, 3 datitos, nada. Si son varios, mucho mejor. Es más exacta la regresión que se vaya a hacer. Aquí, por ejemplo, se da de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Octubre 20, 2020, noviembre 2020, diciembre 2020, enero 21, febrero 21, marzo 21, abril 21. Bueno, vamos a suponer que esto está hasta abril y que recién estamos en marzo. Tenemos el mes y tenemos las ventas realizadas. Por comodidad, bueno, aquí se coloca ventas en miles de bolivianos, o sea, 15.000, 23.000, 48.000, pero para obviar se coloca como 1523, simplemente la indicación aquí que está en miles de bolivianos, expresado en miles de bolivianos. Ya la representación de datos depende de cada uno cómo lo hace, no hay ningún problema. Lo que interesa es el método, cómo utilizar el método para hacer este tipo de proyecciones. Que se utilice en todo lo que deseen, no solo para ventas, sino para todo. Por eso les decía, es un método que se ve en estadística. Bueno, está casi al final de estadística, pero siempre los últimos capítulos de todas las materias no se logran tocar. Eso sí tienen que tener cuidado. Nuevamente les recomiendo que vayan viendo por el hecho de que en los exámenes de grado ingresa todo. Se pide graficar los datos originales. Aparte de tener una idea de qué pasa. Hallar la ecuación de regresión lineal. Ya específicamente aquí se está indicando lineal, o sea, recta. Generalmente se dice ecuación de regresión y uno tiene que saber qué tipo de regresión será. Lineal, logarítmica, exponencial, potencial, cuadrática. Pero la base siempre es la lineal. De ahí se parte todo y en función a eso se hace todo. Se calcular los valores ajustados conforme a la ecuación encontrada. Como vamos a hallar una ecuación,
Entonces, ¿cuáles ahora serán los valores ajustados? Antes era 15,000, ahora de acuerdo a mi ecuación, ¿cuánto es? Para que nos sirva en la proyección sobre graficar los valores ajustados sobre el gráfico de datos originales. Ahora, si se mantuviera la misma tendencia, estimar las ventas para el tercer trimestre del 21, para el tercer trimestre, bueno, porque los datos solo están hasta abril aquí, entonces supuestamente había que pronosticar para el tercer trimestre. Eso es lo que se pide y eso es lo que vamos a hacer. Para eso simplemente he trasladado en sentido vertical los datos que teníamos en sentido horizontal. Mes octubre, ventas 15, noviembre 23, diciembre 48. Por si acaso es el mismo, solo que está representado verticalmente nada más. Para tener espacio y poder realzar la gráfica. Ya saben, la gráfica simplemente es agarrar un eje de coordenadas plano, X, Y nada más, 2 dimensiones. Y lo que se va a graficar son las ventas. Siempre el eje X es el tiempo, se les decía. Siempre el tiempo se toma como variable independiente. Y en este caso las ventas, que está expresado en miles de bolivianos, como nos han dicho, será el eje Y como variable dependiente. Y lo que hacemos es simplemente colocar los puntos que corresponden y tratar de unirlos para ver qué forma tienen, nada más. Por ejemplo, octubre 2020 las ventas eran 15. Entonces aquí es 10, aquí es 15. Ese será mi puntito. Noviembre 2020 es 23. Noviembre 2020 es 23, más o menos aquí. Diciembre 2020, 48. Diciembre 2020, 48. Enero 21, 59. Enero 21, 59. Febrero 21, 56. Febrero 56. Marzo 21, 85. Marzo 21, 85. Y abril 21, 87. Abril 21, 80 y aquí es 90, 87. Ahí. Esa será la nube de puntos. Ahora si unimos mediante rectas líneas cada punto en forma continua, obtendríamos lo siguiente. Más o menos esa sería la gráfica de datos originales. Simplemente es trasladar en un eje cartesiano los datos que tenemos. Nada más. Es la gráfica de datos originales. Con eso ya está el inciso A. Han debido graficar bastantes cosas, sobre todo en economía donde se grafica demanda, oferta, para hallar puntos de equilibrio, microeconomía, estadística han debido graficar, pero más gráficos de barras, hermenéutica casi la misma. Ya, pasamos al siguiente. Hallar la ecuación de regresión lineal. Aquí ya empieza el trabajito donde hay que realizar más cositas. ¿Y cómo vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados? Tenemos las ventas, bueno, los meses y las ventas. Bueno, mi tabla ya está preparada como para ir llenando. Hemos indicado que la ecuación de una recta es igual a y más bx. Y igual a a más bx. Entonces, siempre, si esta es la ecuación a la que quiero llegar, porque ese es el método, lo primero es identificar quién es y y quién es x. Porque se sabe que las incógnitas son A y B. Entonces debemos saber quién es X y quién es Y, de acuerdo a estos datos. Ya les decía, X siempre es el tiempo y Y es el otro dato que tenemos, en este caso ventas. Las dos ecuaciones normales que nos sirven en el método de mínimos cuadrados hemos indicado que son sumatoria de Y igual a N por A más B sumatoria de X, y la otra es sumatoria de X por Y igual a por sumatoria de X más B sumatoria de X cuadrado. La obtención de esto es mediante regresión, pero bueno, no somos estadísticos para cómo se obtienen las fórmulas, ¿no? Sino lo que a nosotros nos interesa es utilizarlas. Muy bien, vamos a hacer uso de estas dos ecuaciones. Debo saber qué tengo y qué no tengo. Primero, identificar quién es X y quién es Y, ya que las incógnitas son A y B. Eso es lo que tenemos que encontrar. Por tanto, hay que saber qué es X y qué es Y nada más. Y van a ser las ventas, porque siempre es la variable dependiente. Y X va a ser el tiempo, pero ustedes saben que si aquí me hablan de sumatoria,
No voy a sumar octubre, noviembre, diciembre, enero. Esto tiene que estar representado mediante un número para poder sumar. Tampoco puedo decir A, B, C, D, ¿no? Si me piden sumatoria, si me piden sumatorias, debo sumar y se suman números. Por eso es conveniente esto representarlo mediante un número. ¿Y qué es lo más fácil? Simplemente hacer una numeración en forma ordenada correlativa de lo que tenemos. Octubre, 1, noviembre, que sea 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso simplemente igual si fuesen años, porque por decir 2020, algunos datos están en años, entonces puedo colocar 2020, ya no hay problema, se puede sumar porque es número. 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 1996, se puede sumar, son números. Como número el año, por ejemplo, aquí tengo sumatoria de x cuadrado, tendría que elevar 2020 al cuadrado y eso me va a dar una cantidad grande y voy a trabajar con cantidades grandes, lo cual siempre en la ecuación es, si con quebrados nos asustamos, con cantidades que se expresen millones, peor será. Pues. Por eso es recomendable siempre una enumeración, numeración 1, 2, 3, 4, simplemente en orden correlativo, nada más. Eso no afecta a nada. Lo único que uno tiene que estar consciente que el 1 representa octubre, el 2 representa noviembre 2020, el 3 a diciembre 2020. Y si fuesen años, el 1 representa al año 2020, el 2 al 2021, el 3 al 2022. Simplemente eso es como un cambio de variable. Y con el cuidado también, si me faltara, por decir noviembre, no tuviese el dato de noviembre directo, octubre, diciembre, enero, entonces también me tengo que saltar en la numeración. Si en el orden correlativo de los meses o de los años me falta alguno, entonces en el orden que yo haga también me tengo que saltar ese que me falta. Ese cuidado simplemente uno debe tener. Ahora, muy bien, a ver, vamos bien. Y como tengo que utilizar estas dos ecuaciones normales, en función a eso debo plantearme la ecuación. Digo, a ver, la primera dice sumatoria de Y. ¿Cuál es Y? Esto es Y. ¿Qué es la sumatoria? Pregunta. La sumatoria es hallar los totales de cada columna, sumar, como su compañera indica. Entonces lo que hago es sumar todos y la suma me da, de X me da 28, de Y me da 373. Ya, entonces digo aquí para mi primera ecuación, sumatoria de Y, ya tengo 373. N, ¿qué es N? La cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? ¿Cuántas parejas de datos? 7. Sí, 7, correcto, son 7. Entonces ya conozco 7. A es la incógnita, B es la incógnita, sumatoria de X. La sumatoria de X es 28. Muy bien, ya tengo para poder reemplazar y utilizar en la primera ecuación. Mi primera ecuación será sumatoria de Y, 373. Igual, N es 7, hemos dicho, son 7 datos. 7 por A, más B, sumatoria de X. Sumatoria de X es 28. Más B por 28. Listo, ya está mi primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación, me pide sumatoria de X por Y. ¿Tengo X por Y? No tengo, por tanto, voy a hallar X por Y. Luego me dice A es la incógnita. Sumatoria de X. Tengo X. Más B es la incógnita. Sumatoria de X cuadrado. ¿Tengo X cuadrado? No tengo, por tanto, debo hallar. Primero hallamos X por Y. A ver. 1 por 15, 15. 2 por 23, 46. 3 por 48, 144. 4 por 59, 236. 5 por 56, 280. 6 por 85, 510. 7 por 87, 609. Es multiplicar X por Y. ¿Y qué más me pide aparte de multiplicar? Que sume, por eso me dice sumatoria. Entonces sumo todo y me da 1840. Y ya hemos dicho, tenemos X, sumatoria de X, tenemos sumatoria de X cuadrado, me faltará. Entonces lo que hago es hallar X cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. Y 7 al cuadrado, 49. Sumo todo y me da 140. Con lo cual ya tengo los datos que necesito para esta segunda ecuación. Sumatoria de X por Y. Sumatoria de X por Y, 1840. Igual a sumatoria de X. A
sumatoria de x es 28. X es 28. Más b sumatoria de x cuadrado. Y la sumatoria de x cuadrado es 140, perdón. Por tanto, será b por 140. Dejar una variable de una de las ecuaciones y sustituir en la otra. Siempre el nombre del método me lleva al segundo paso a realizar. Bueno, el método de sumas y restas, simplificación, reducción. Bueno, ese sería tal vez el más cómodo. Resolviendo el sistema de dos ecuaciones. Por si acaso, si no se acuerdan, ¿están con calculadora? Que no está aquí resuelto, pero sí lo vamos a resolver. Correcto. El método de reducción es más fácil, ¿sí? Quiero eliminar a este coeficiente 28 multiplica arriba y este 7 multiplica abajo, los coeficientes. A ver, hagan 28 por 7, 196A, más 28 por 28, 784. 373 por 28. 10.444. Ahora, para poder reducir, por si acaso, para poder aplicar el método de reducción, si los dos son el mismo signo, a uno de estos se le cambia, a este le cambiaremos el signo, que sea menos, para hacerlo ya directamente. Cuando tienen el mismo signo en ambas ecuaciones, a uno de los se le cambia. Cuando son signos diferentes, no hay necesidad de hacer eso. Muy bien, con esa salvedad. A ver, ahora hacemos lo otro. Menos 7 por 28. Menos 196. Menos 196A. Menos 7 por más 140. Menos 980. B. Menos 7 por 1840. Menos 12.880. 12.880. Listo. Ya tenemos las dos. Y ahora sí hacemos lo que el método indica. Por eso se llama sumas y restas. O sea, había que sumar o restar. Más 196 menos 196 se van. Por eso también se llama reducción o simplificación. Se reduce, se simplifica. Y ese es el objetivo de este método, reducir una de las variables. Más 784b menos 980b. Menos 196. Menos 196b. Ahora aquí en el otro lado. Más 10.444 menos 12.880. Menos 2.436. Y aquí hemos llegado a un incógnito. Donde este menos y menos se puede simplificar multiplicando por menos 1. Y el 196 que está multiplicando al otro lado va a dividir. ¿Cuánto da 2.436 entre 196? 12.4243. Listo, ya tenemos el valor de B. Pueden aplicar lo mismo para hallar A. ¿Esto qué significa? Que si quiero, en este caso hemos eliminado A. Si quiero eliminar B, lo colocaré con otro color. Este 140 que está en el segundo, multiplica arriba. 140. Este 28 que está en el primero, va a multiplicar a la segunda, en forma intercalada. Como los dos tienen signo positivo, a uno se le cambia el signo, a cualquiera, eso depende de ustedes. Y se vuelve a hacer el mismo procedimiento y en ese caso ya hallaremos B. Ese es el método de sumas y restas, reducción o simplificación. Se halla que A es 357.143 y B es 12.42.857. O 12.43 si gustan. Eso es lo más arruinado de este método de mínimos cuadrados, resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No sé si esto es lo más arruinado, todo es sencillo. Pues en sí no es difícil resolver el sistema. Lo difícil es acordarse. 140 por 7, lo que hacemos es 140 multiplica a cada número de la primera ecuación. 140 por 7. 980. ¿Cuánto? 980. 980A. Más 28 por 140. 3.920 B. 373 por 140. 52.220. 52.220. Ya hemos cumplido en la primera ecuación. Ahora nos vamos a la segunda.
Menos 28 por más 28. Menos 784. Menos 784A. Ya. Y haz aquí el número. Menos 28 por más 140, más por menos, menos. O sea que me sale menos. Ahora 140 por 28. Menos 3.920. B. Perdón, no escucho, se ha entrecortado. Menos 3.920 B. B. Menos 28 por 1840, más por menos, menos. 1840 por 28, 51.520. listo. Ya tengo lo más arruinadito. Ahora lo único que hago es sumar ambas ecuaciones. Sumar. Y sumando ambas ecuaciones, bueno, se va a eliminar B. Aquí me va a quedar A, ¿cuánto es? 980 menos 784. 196. 196A. 196A. Aquí hemos dicho B se elimina, se simplifica, se reduce. Por tanto, en este lado de la igualdad, más 52.220 menos 51.520, ¿cuánto me da? 700. 700. Gracias. Y ahora lo que está multiplicando pasa a dividir. Ya directamente puedo decir que A es igual a 700 entre 196. 3,57. Esa sería la resolución del B. Mediante el método de... Aquí pueden aplicar cualquier método. Determinantes, Gauss-Jordan. Pero este método es el más sencillo para este tipo de ejercicios. Reducción. Porque lo de bueno es que se usa, tenemos facilidad de las calculadoras. Teniendo A y B, con dos decimales, 357 y 1243, lo único que hacemos es reemplazar en la ecuación. O sea, por tanto, la ecuación de regresión lineal resulta ser, si esta era la ecuación que queríamos hallar, en esta ecuación, reemplazamos los valores de A y B. Y la ecuación de regresión resulta ser que Y es igual a 3.57, que es A más 1243X. Y esa es nuestra ecuación de regresión. Ya hemos hallado el inciso B, la ecuación de regresión. El inciso C nos pedía calcular los valores ajustados conforme a la ecuación encontrada. Estos eran nuestros datos originales. Ahora nos piden encontrar cuáles serían los datos ajustados, pero de acuerdo a la ecuación que hemos encontrado. La ecuación que hemos encontrado es Y igual a 357 más 1243X. Eso es lo que hemos encontrado. Lo único que se hace es reemplazar X de acuerdo al orden, al número que se le ha asignado para hallar el valor ajustado. Por ejemplo, octubre 20. Para octubre 20, X vale 1. Hemos dicho, para octubre 20, X vale 1. Por tanto, en esta ecuación, en vez de X, en esta ecuación, en vez de X, coloco 1. O sea, X vale 1. Por tanto, diré Y igual a 357 más 1243 por 1. O sea, en vez de X, coloco 1. ¿Cuánto me da eso? 12.43 por 1, 12.43 más 3.57, 16. Muy bien. Y ese será el valor ajustado para octubre. Para noviembre, lo haremos esto más, X vale 2. Por tanto, en vez de X, coloco 2. Ahora, ¿cuánto será 3.57 más 12.43 por 2? 28.43. Correcto. Y ese será el valor para noviembre. Para diciembre, X valdrá 3. Para enero, X valdrá 4. Para febrero, valdrá 5. Y de esta manera, igualito. Solo que en vez de X ya pondré el valor que quiera. Y si haya que diciembre, dato ajustado es 4086, 5329, 6572, 7815 y 9058.
haciendo ese procedimiento. Ya tengo los datos ajustados, ya los he ajustado. Si se dan cuenta, no hay mucha cosa con cada, desde mi punto de vista, desde mi parecer, que es por la experiencia de enseñanza de varios. Ahora no sé, bajo la perspectiva suya de ustedes, no sé cuál será lo más complicado, por eso es siempre necesario que pregunten. Graficar los valores ajustados sobre el gráfico de datos originales. Entonces, sobre el dato sobre el gráfico de datos originales que hemos hecho al inicio, lo que me piden graficar los valores ajustados. Es sobre todo una manera de verificación para ver si realmente es lo que hemos hallado. Las ventas eran estas, los meses, ventas, y los datos ajustados que hemos encontrado son estos. Entonces lo que me piden es graficar estos. Ya los tengo graficados 15, 23, 48, los datos originales. Ahora vamos a graficar los datos ajustados. Para octubre es 16, o sea, más arribita de, para noviembre es 28, 43, 23, 28, 43, por ahí más o menos. Para diciembre es 40, 86. 40, aquí más o menos. Para enero 53, para enero 53, aquí más o menos. Para febrero 65, para febrero 65 aquí. Para marzo 78, marzo 78, aquí más o menos. Para abril 90, casi ahí, 90, 58. Un poquito más arriba. Esos serían los datos ajustados. Y ahora hacemos lo mismo que el anterior. Todos los puntos. Y veo que se trata de una recta, que era el objetivo. Bueno, era nuestra intención, ajustar a una recta. Y veo que es una recta. Pasamos al inciso E. Si se mantuviera la misma tendencia, o sea, lo mismo, estimar las ventas para el tercer trimestre del 2021. ¿Qué meses sería el tercer trimestre? Pregunta del 21. ¿Qué meses sería el tercer trimestre del 21? Julio, agosto, septiembre, licenciado. Ya, gracias. Julio, agosto, septiembre del 21. Para poder estimar, para poder ver, pronosticar qué va a suceder esos meses, como hemos hecho un cambio de variable, entonces lo único que tenemos que hacer es seguir la numeración. Si abril era 7, julio, ¿qué número le corresponderá? 8. A ver, si abril era 7, después de abril, ¿qué meses hay? 9 sería julio. 9, 10, 10, licenciado. 10. ¿No ven? O sea, hay que seguir la misma secuencia. Abril era 7, mayo va a ser 8, junio va a ser 9, julio será 10. A ver, por chat me han contestado, a ver si estaban en lo correcto. Julio 10. Muy bien. Entonces digo, en la ecuación que tenemos, y3 57 más 12, 43x, debo hallar los valores de x para julio, agosto y septiembre. Y los que hemos hallado son que es julio 10, agosto será 11, septiembre será 12. Y reemplazamos. O sea, en vez de x coloco el 10. 357 más 12, 43 por 10. O sea, 124, 127, 80, agosto es 11, septiembre 12. Y cada uno de estos reemplazo para hallarlos ajustados. No puedo hallar originales porque son datos originales. Nosotros estamos estimando para este mes. Julio da 127.87, agosto va a dar 140.30 y septiembre 152.73. O sea, con eso ya he estimado la venta. O sea, en julio se estima, se pronostica vender 127,000. En agosto, si se mantiene la tendencia, se pronostica 140. Y en septiembre se pronostica 152,000. Listo, terminado el ejercicio, con todos los incisos, cumpliendo todo lo que es mínimos cuadrados. Esto es pronóstico de ventas y eso es mínimos cuadrados. Ahí acabó, Lice. Ahí se acaba, ya se han resuelto los 5 incisos que me han pedido, A, B, C, D, E, 5 incisos. Ahora, por si acaso, esto es
si se mantiene la misma tendencia, porque formalmente puede presentarse que sean cíclicos, como la mayoría de las cosas son cíclicas. Durante una temporada hay ascenso, en otra temporada hay descenso, otra temporada hay ascenso. Entonces, uno puede hacer esto por partes. Esta primera parte representada mediante una ecuación, esta segunda parte que es descenso mediante otra ecuación, o sea, por periodos de tiempo, y de acuerdo a eso puede estimar o es recurrir a otros métodos econométricos ya mayores, y hay programas, sobre todo en econometría, que me ajustan perfectamente a líneas. Se puede hacer desde Excel, Views, R, Stata, SPS, Python, lo último que se está viendo, ya que me pronostican realmente todo y en uno, para ver si tiene tendencia, no tiene tendencia, si es estacionaria. Pero lo inicial siempre es hacer esto, asumir que es una sola tendencia para poder pronosticar. Ya luego con la práctica y bueno, de acuerdo a lo que, a la experiencia y donde esté trabajando, ya se hace. ¿Alguna otra pregunta? Ya se va a cortar el Zoom.